El primer reto, la alimentación. A veces teníamos hasta 150 personas comiendo porque sabemos que uno como proyecto masivo puede llegar, generas unos impactos muy grandes y después desaparece. Esta película nace de un guión original que recoge la anécdota de San Basilio de Palenque cuando traen un televisor al pueblo de regalo y el pueblo aún no tenía electricidad. La Suprema, un pueblo borrado de los mapas donde ni siquiera hay fluido eléctrico, vive Lauriana, una joven adolescente que sueña con ser boxeadora. Cuando se entera que su tío va a boxear por el título mundial y con suerte el evento será transmitido por televisión. Es por eso que Lauriana y la comunidad de la Suprema harán hasta lo imposible por conseguir el televisor y tener un pequeño momento de gloria. Y adivinen qué, mi gente. ¡Espera! Cineida Films ha sacado un productazo para ti. Un póster con las películas nominadas a los Oscars 2024. Con este póster podrás calificar y puntuar cada película según tu preferencia, hacer seguimiento de tus películas favoritas, decorar tu pared con un póster elegante y moderno. Y lo mejor es que viene con un marcador especial para que puedas anotar fácilmente tus calificaciones. Ya sea que seas un cinéfilo empedernido o simplemente quieras descubrir nuevas películas, este póster es una adición ideal para tu hogar o espacio de trabajo. Oye, ¿qué estás esperando? Consigue el tuyo hoy y prepárate para una maratón de películas nominadas a los Oscars. Y adivinen qué, mi gente, les tengo una sorpresa. Entrevisté al co-guionista, a la coproductora y a la actriz principal para que nos expliquen qué fue este proceso de escribir, hacer y actuar en esta película. Pues mira, nosotros en Cumbia Film siempre nuestra misión ha sido resaltar nuestra cultura sin obviar todos los retos que tenemos, porque realmente tenemos unos retos, pero tenemos unas cosas maravillosas que compartir y usar el cine como una herramienta de transformación social. Este siendo nuestro primer largometraje de ficción, realmente queríamos ser muy objetivos en justamente cómo entrábamos en la comunidad, porque sabemos que uno como proyecto masivo puede llegar, generas unos impactos muy grandes y después desapareces. Eso para nosotros no es viable. Yo como productora eso no es para mí hacer cine. De hecho, tuvimos unas asesorías con antropólogos y con fundaciones para ver cómo hacíamos ese primer acercamiento a la comunidad. Nosotros, después de presentarles el proyecto, contarles sobre la historia, en el momento que hicimos la socialización, una de las personas que estaban ahí nos dijo: oigan, pero es que yo siento que nos están costando nuestra propia historia. Y fue muy bonito porque a partir de ahí fue que decidimos, se tiene que llamar La Suprema. La película tenía otro nombre, toma el nombre de La Suprema porque pues finalmente nos aceptan para hacer el proyecto allá. Entonces una de las cosas que hicimos al principio fue, co-guionistas, fue que estuvieron allá durante una semana reescribiendo el guión para meter elementos de la cotidianidad propias de La Suprema en el guión, ¿sí? Para que fuese lo más natural posible. Cuando terminé de ver esta película, algo que me interesó muchísimo fue los personajes y cómo construyeron todo ese montón de personajes que había. Cómo hacer que las acciones cotidianas que parecen naturales y de hecho son naturales, pero que encajan perfectamente en la historia y te llevan a una atmósfera natural, pero también ficcionada. O sea, es una locura. Esta película tiene más de real que de ficción. Nos permite pues crear esta gama de personajes que son como tus amigos, como mis familiares, como la gente que conocemos. Tu abuelita, exacto. Tu tío, el que siempre dice que no a todo. Y crear este universo ficcionado con personajes muy reales. Ahora, esta película nace de un guión original que recoge la anécdota de San Basilio de Palenque cuando traen un televisor al pueblo de regalo y el pueblo aún no tenía electricidad. Ese guión existe y tiene una gama de personajes, muchísimos personajes. Entonces lo que hicimos con Felipe fue desmechar un poco ese guión y empezar a decir: este personaje funciona, este no funciona, y empezar a escoger y a darles color y a darles personalización a cada uno de ellos. Lauriana estaba en ese guión, no era un personaje principal, era un personaje secundario por ahí, pero tenía mucha fuerza y perduró a través de las versiones y hasta que al final nos dimos cuenta de que esta historia era de ella. Ella es la Suprema y ella es la protagonista. Hablé con Lauriana, que en la vida real se llama Elizabeth. Ella me contó un poquito cómo fue su proceso a la hora de hacer esta puesta en escena. Pero yo no era como que aprenderme de pin a pa, o sea, memorizar y darle con la memorización, no. Cuando estábamos escribiendo, yo era el que leía el guión como íbamos, ¿no? O sea, íbamos a hacer, todos los días hacíamos el repaso y íbamos a leer y yo le ponía voces a los personajes, les ponía su acento súper costeño y tal. Cuando lo vimos en las voces y en las caras de los protagonistas, brother, era mejor que como yo lo leía. Es impresionante. Estos chicos realmente no interpretaron estos personajes, sino que se dieron cuenta que eran ellos, los asumieron. Me genera curiosidad cómo termina un proyecto así que tiene muchos momentos espontáneos y cómo fue ese límite que le pusieron ellos y cómo lo hicieron. Un año escribíamos un mes full time
un mes no. Así, esa fue la forma en que hicimos La Suprema, porque nos permitía descansar de la historia para volver a retomar con todos los hierros, con un poco de feedback y con nuevas miradas. Es que la historia fue evolucionando increíblemente a través de las versiones. El tiempo, o sea, cuando tú estás escribiendo esto, estás desarrollando el proyecto, ¿hasta qué momento tú dices como, o sea, como que tenían un tiempo, así como este día se termina el guión, fueron escribiendo y se desarrolló el proyecto? ¿Cómo manejan eso? Como la frustración, la psicología, como que, hey, venga, necesitamos facturar, necesitamos tener este guión, vamos. En ese sentido es muy bueno siempre tener un productor que te ponga los límites, porque si no, nunca termina. Nunca termina, le das alargue, hoy no tengo ideas, no voy a escribir. Tener un productor que te diga, hey, el 25 de junio tenemos que tener la versión, eso te pone a correr. Y correr está bien. ¿Qué recomiendas para abordar un proyecto de un colectivo, un guión, cuando, digamos, son personas que apenas están empezando como dejar como su ego, por decirlo así? Como ¿qué ejercicio o qué recomiendas a la hora de eso? Como... Sí, no, el ego no puede existir. Eso es fundamental. Esto es sentarse... yo lo describo de una manera muy cruda. Esto realmente es sentarse en calzoncillos en el computador con tu amigo en el otro lado de la pantalla y trabajar mucho. Y el hecho de sentarse en calzoncillos es más simbólico que físico y implica desnudarte. O sea, brother, vas a sentarte a escribir con tu vivencia, tu experiencia, lo que tú tienes en tu mente y vamos a crear juntos. Y lo que salga. Y lo que salga es de los dos y esto ojalá sea real y la gente lo sienta y lo reciba, ¿no? Entonces, coescribir es difícil, es complicado, va a haber momentos donde no están de acuerdo, hay que negociar, hay que llegar a puntos en común. Hay escenas o hay situaciones en las que uno no va a estar contento, pero al final pues hay que mantener siempre el big picture. Una de las cosas que siempre me han hecho pensar y es esta etiqueta de lo afro, de lo indígena. De hecho, hay una película que se llama American Fiction que habla de eso, de la frustración de escribir algo que no tendría que ser etiquetado, que eso realmente lo hace más racista incluso. Y esta es una de las cosas que me gusta de esta película, que a pesar de que está en un territorio afro, es una vivencia universal y es lo que en últimas uno quiere en una película, que todo el mundo se sienta identificado. Un amigo de nosotros que estudió con nosotros en una escuela fuera del país, de Japón, él es de Japón, la escuela no, al principio cuando sacábamos los primeros cortes, y el tipo decía, esto me recuerda mucho a mi niñez en un pueblo de Japón, y nosotros quedamos como, ¿cómo puede ser? Es un pueblo de Bolívar que nadie conoce y tal, pero resulta que sí, que conecta con la gente a nivel humano y de forma universal, y eso conlleva la magia de esta película. Brother, el tema de la comedia. Ese tema, o sea, tú cuando estabas con el guión, tú decías, voy a hacer comedia. Aquí nadie tiene plata, aquí nadie va a ver esa pelea. O fue surgiendo y te decías, no, estos personajes... No, la comedia es natural. Yo creo que la comedia hace parte de la costa y yo soy costeño. Entonces yo sentía que de cierta forma iba a estar implícita. Pero luego, al detallar los personajes, como por ejemplo los muchachos amigos de Laureana y el señor Celestino muy negativo, nos dimos cuenta que estos personajes los podríamos usar, ¿verdad? Para tener ese release cómico típico de nuestras costumbres. Entonces empezamos a jugar con ellos, ¿verdad? Y al jugar y al leer y al ponernos en el lugar del espectador leyendo la película nos dimos cuenta de que funcionaba. En los momentos de silencio, ¿cómo los planteas? ¿De manera dramática o como de manera de respiro al guión para que el espectador como que también... El guión te permite plantear esos momentos contemplativos. Lo que hacemos, por ejemplo, ahí es describir más las cosas físicas de la escena, ¿verdad? Como por ejemplo, hay un momento donde Laureana mira la ciénaga y ve lo que está pasando. Entonces, nos tomamos la tarea de describir esas situaciones para que en el guión también se sienta el respiro, pero luego rodando, ¿verdad? Ya tú vas viendo los planos que te regala la escena y entonces mira, este plano del man tirando la raya, tal. Entonces es una mezcla entre la escritura, la puesta en escena y la edición, porque ahí también tengo que decir que en la edición es cuando realmente ya conjugas todo lo que has visto y dices, no, esto funciona así, tantos segundos, tantos minutos de contemplación. Y esa contemplación también es un lenguaje y también conecta con la gente. Que es súper necesario porque hay un momento donde tú dices, yo quiero ver cómo es la vida de ellos, ¿sabes? Cómo son ellos internamente, cómo son en su intimidad, cómo se relacionan con
con el territorio y el entorno. Siempre se ha esperado que el cine colombiano en taquillas logre recuperar lo que se invirtió en la película. Eso es lo que todo el mundo quiere. Esto que contó María Teresa hace que el cine colombiano y la realización del cine colombiano sea tan importante. También hicimos un proceso de socialización muy detallada de cómo funcionaba una producción, realmente cómo son las jornadas, qué hace cada departamento, para que las personas se inscribieran para participar. Entonces se podían inscribir para participar como talento, como extra en el departamento de vestuario, en el de arte, para alquilar sus casas y en diferentes departamentos, y muy formalmente se hicieron entrevistas. Cada departamento entrevistó y seleccionó la gente que iba a trabajar. Se hizo muy, como te digo, muy formalmente la contratación. A las personas que no tenían RUT las ayudamos a sacar su RUT, se les explicó cómo se les iba a hacer el pago y eso generó, digamos, muchísima confianza, compromiso, tanto por parte nuestra como por parte de la comunidad, y realmente lo que pasó fue muy bonito porque nos convertimos en una gran familia donde el equipo estaba aprendiendo la dinámica de la comunidad y la comunidad estaba aprendiendo la dinámica de la película. Listo. Entonces aquí, digamos, en una película en este ambiente que puede ser hostil, tanto para ustedes como los equipos, porque hay mucha humedad, me imagino que sí. Mucha humedad, mucho mosquito, mucho calor. ¿Cómo, digamos, el reto? O sea, como Sí. que, ¿cuál fue el reto como ustedes dijeron como, madre, aquí está como complicado? El primer reto, la alimentación. A veces teníamos hasta 150 personas comiendo. Tuvimos en el equipo de alimentación a 10 personas de la comunidad. La coordinadora de alimentación era de la comunidad. Tuvieron un proceso de capacitación con unos aliados de acá, de restaurantes de Cartagena, que fueron allá, vieron las cocinas e hicieron todo un tema de salubridad, de cómo se manejaban los alimentos. Ellos mismos determinaron en qué cocina se iba a hacer qué cosa. Estamos hablando de las cocinas afuera con los hornillas de barro. Entonces en unas se hacían las ensaladas, en otros se hacían los arroces, en otros sí. Y fue un reto muy grande, pero para ellas fue también muy lindo. O sea, poder ver que estaban alimentando a 150 personas en desayunos, en almuerzos, en cenas. Ese fue uno de los retos más lindos y más gratificantes. ¿Tiene estímulos el proyecto? Sí. ¿Qué estímulos tiene? Nosotros ganamos en el FDC Largo Regional la primera vez que salió la convocatoria en el 2020, que premiaron a dos proyectos, y luego ganamos el de postproducción. ¿Cómo se plantea, digamos, un primer acercamiento desde la producción este proyecto para ganar estímulos? Ya habíamos ganado 2 veces Largo Regional con cortometrajes y hemos hecho el ejercicio de aplicar durante muchos años a muchas convocatorias, y eso creo que ayuda a ir afinando cómo vas estructurando los proyectos, ¿no? Uno se va dando cuenta cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las que no. De todas maneras es muy subjetivo, pero sí es importante tener una claridad en cómo presentas el proyecto, que haya suficiente solidez en el guión, que haya suficiente claridad en cómo lo pensamos grabar, que el presupuesto y lo que tenemos en guión realmente sí sea viable. Sí, ahí. Digamos, el estímulo sí fue como proveedor de lo que necesitaban, o definitivamente, obvio, siempre es, o sea, una película es muy costosa, pero sí hablamos siempre como hace de eso. falta plata, pero fue un maravilloso impulso. Hoy en día el fondo, esa misma convocatoria da casi el doble de plata. Pues es una grandísima oportunidad y realmente fue un impulso. O sea, si no hubiésemos tenido en ese momento ese fondo, seguramente el proyecto se hubiera demorado más tiempo. Y tuvimos la fortuna de que hubo mucha acogida. Hicimos 2 campañas de crowdfunding, una internacional y una nacional. Tuvimos 15 donantes a través de la ley 814, que digamos que también para nosotros era nuevo, este beneficio tributario para los ¿Podrías declarantes explicar de un poquito renta. de la ley? Sí, la ley 814 lo que hace es ofrecer un beneficio tributario para los declarantes de renta en el país, personas naturales o personas jurídicas, y es el descuento tributario más grande de todos los que ofrece el gobierno. Es el descuento tributario más grande, y pues contamos con la fortuna de que hubo empresas y personas naturales que creyeron en el proyecto y donaron plata, y pues recibieron su certificado tributario y hoy están en los créditos de la película y pues acompañando. ¿El beneficio tributario es difícil o es mucha gestión, o tiene unos procesos largos?
Tiene gestión, sí, se hace a través de fiducia, digamos, primero tienes que tramitar para convertirte en proyecto nacional. Una vez ya el ministerio te aprueba como proyecto nacional, te dicen, ok, de tu presupuesto, esta es la plata que tú puedes sacar en beneficio tributario. De hecho, todavía lo tenemos activo. Hasta 5 meses después de que salga en cines podemos seguir buscando inversionistas o donantes para generar este beneficio. ¿Qué planes internacionales tienen? O sea, ¿cómo tienen algún, como que si Europa? Pues la película realmente ya ha hecho un circuito de festivales tremendo. Nosotros estrenamos en Toronto en septiembre, de Toronto pasamos a Río de Janeiro. Una pregunta, ¿cómo lo vieron allá? ¿Cómo reaccionó el público allá? Ha gustado mucho. O sea, sí hay como esta reacción vivo de como risas, susto, como lo que pasó ayer. Eso ha sido muy lindo, que gente de todos los contextos y de todos, sí, tanto geográficos como de costumbres y de todo, realmente se han sentido identificados de alguna otra manera con la historia, a pesar de que el contexto es completamente diferente. Eso ha sido muy bonito. O sea, ya estuvimos en la India, estuvimos en Inglaterra, en Francia, ahorita vamos a estar en Estados Unidos, ya estamos en 3 festivales. Sí, ya llevamos más de 25 festivales. Entonces ahí vamos. Sí. Listo, amigos. ¿Dónde podemos contactarla, ver la película, digamos, en redes? Va a estar en la descripción para que los puedan contactar y preguntarle lo que ustedes quieran para apoyar el proyecto. ¿Cuáles son las redes? Nos encuentran en Instagram, TikTok y las demás como La Suprema Película, también como Cumbia Films. Ahí pueden seguir toda la información. Apenas tengamos todas las salidas a salas, estaremos publicando ahí. Y hasta aquí el video, amigos de Cineidad. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide comentar, dar like y compartir a aquellos que necesiten ver esta información. Nos vemos.